El verdadero poder no está en vencer a tu enemigo con la fuerza, sino en trascender el conflicto y encontrar la paz interior. En este video descubrirás cómo aplicar las enseñanzas budistas para superar a tus adversarios sin necesidad de luchar, transformando el odio y la ira en compasión, sabiduría y equilibrio. El primer paso para destruir a tu enemigo sin luchar es ignorar el conflicto, pero no a tu enemigo. En el budismo, el concepto de no reacción es poderoso. No ignoramos al enemigo en el sentido de evitarlo o negarlo, sino que elegimos no reaccionar de manera impulsiva a sus provocaciones. Este principio budista se basa en la idea de que las emociones negativas solo crecen si las alimentamos. Cuando alguien nos provoca y nosotros respondemos con ira o agresión, estamos dándole poder sobre nosotros. Sin embargo, al elegir conscientemente no reaccionar, desactivamos el ciclo de conflicto. El silencio y la calma interna se convierten en nuestros aliados, y a menudo la falta de respuesta enfurece más a nuestro enemigo, quien no entiende cómo sus ataques no logran perturbarnos. Pero lo más importante es que al no reaccionar, preservamos nuestra paz mental y evitamos que nuestro enemigo controle nuestras emociones. Una vez que hemos aprendido a ignorar las provocaciones, el segundo paso es usar la sabiduría en lugar de la fuerza. El Buda nos enseñó que el sufrimiento surge de la ignorancia y la falta de comprensión de la naturaleza de las cosas. En lugar de lanzarnos a un conflicto sin pensar, debemos tomarnos el tiempo para comprender verdaderamente la situación. A menudo nuestros enemigos actúan desde su propio sufrimiento o ignorancia. Si podemos ver más allá de sus acciones superficiales y entender sus motivaciones internas, podemos encontrar formas creativas de resolver el conflicto sin recurrir a la violencia o la confrontación directa. Este tipo de sabiduría se cultiva a través de la meditación y la reflexión. En lugar de dejarnos llevar por la emoción del momento, tomamos un respiro, observamos la situación con claridad y desde esa calma interna encontramos la mejor manera de actuar. Esta sabiduría nos permite evitar la lucha directa y, en cambio, encontrar soluciones pacíficas que desarmen el conflicto antes de que escale. El tercer paso, y uno de los más profundos, es convertir a tu enemigo en tu maestro. En el budismo, nuestros enemigos son vistos como oportunidades para el crecimiento espiritual. Cada adversario que se cruza en nuestro camino nos revela algo sobre nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestras inseguridades o nuestras áreas de mejora. En lugar de ver a nuestros enemigos como amenazas, podemos agradecerles por mostrarnos en qué aspectos debemos trabajar. Esta perspectiva cambia por completo la dinámica del conflicto. En lugar de alimentar el odio o el resentimiento, vemos el conflicto como una oportunidad para practicar la paciencia, la compasión y la sabiduría. Al enfrentar a nuestro enemigo desde esta perspectiva, no solo nos fortalecemos espiritualmente, sino que también dejamos de verlo como un enemigo y empezamos a percibirlo como un maestro que nos desafía a ser mejores. El cuarto paso es reconocer que el sufrimiento no proviene de tu enemigo, sino de ti mismo. Según las enseñanzas budistas, no son las acciones externas las que nos causan sufrimiento, sino nuestras propias percepciones y reacciones a esas acciones. Si alguien te insulta o te ataca, lo que realmente te afecta no es el insulto en sí, sino la interpretación que le das y cómo decides reaccionar. Al cambiar nuestra perspectiva, podemos transformar completamente nuestra experiencia del conflicto. Si en lugar de sentirnos ofendidos o heridos por las acciones de nuestro enemigo, las vemos como simples eventos externos, podemos mantener nuestra paz interior intacta. Esta es una de las enseñanzas más poderosas del budismo. El control sobre nuestras emociones y reacciones está completamente en nuestras manos. No importa lo que alguien más haga, nosotros tenemos el poder de decidir cómo responder. El quinto paso es perdonar para ser libre. El perdón, en la tradición budista, no se trata tanto de liberar al otro, sino de liberarnos a nosotros mismos. Cuando guardamos rencor o resentimiento hacia alguien que nos ha hecho daño, nos atamos emocionalmente a esa persona. Es como cargar una pesada roca en nuestro corazón que nos impide avanzar y vivir en paz. El perdón no significa justificar las acciones de nuestro enemigo, ni olvidarlas, sino soltar el apego a la ira y el dolor que esas acciones nos han causado. Al perdonar, liberamos nuestra mente y nuestro corazón de las emociones negativas y recuperamos nuestra paz interior. En el budismo, el perdón es una herramienta esencial para avanzar en el camino espiritual.
ya que nos permite dejar atrás el pasado y vivir plenamente en el presente. El sexto paso es practicar la compasión como tu mayor escudo. En el budismo, la compasión es una de las cualidades más nobles y poderosas que podemos cultivar. Ver a nuestro enemigo como un ser que también está sufriendo, que actúa desde su propio dolor o ignorancia, nos permite responder con compasión en lugar de con odio. Cuando practicamos la compasión, desarmamos al enemigo en un nivel profundo. El odio y la agresión no pueden sobrevivir en un corazón lleno de compasión. En lugar de perpetuar el ciclo de violencia, rompemos ese ciclo con actos de bondad y comprensión. Esta compasión no solo beneficia a nuestro enemigo, sino que también nos beneficia a nosotros, ya que nos permite vivir en paz, libres del veneno del odio y el resentimiento. El séptimo paso es confrontar el problema directamente, pero desde la bondad. A menudo, evitar un conflicto no resuelve el problema. En algunas situaciones es necesario abordar el conflicto de frente, pero hacerlo desde un lugar de calma y bondad. Confrontar no significa pelear o ser agresivo, sino expresar nuestros sentimientos y establecer límites de manera firme pero respetuosa. Al confrontar a nuestro enemigo con bondad, le demostramos que no estamos dispuestos a aceptar comportamientos destructivos, pero lo hacemos sin caer en la agresión. Este tipo de confrontación requiere coraje y autocontrol, ya que implica no responder con el mismo nivel de negatividad, sino elevar la situación a un plano más elevado, donde la compasión y la honestidad prevalecen. El octavo paso es cultivar la paz interior. El enemigo más grande que enfrentamos no está fuera de nosotros, sino dentro. Según el budismo, nuestros verdaderos enemigos son las emociones negativas, como el odio, el apego y la ignorancia. Al cultivar la paz interior a través de la meditación y la práctica espiritual, nos volvemos inmunes a las provocaciones externas. Si nuestra mente está en calma y en equilibrio, nada ni nadie puede perturbarnos. La paz interior es el escudo más poderoso que podemos tener frente a cualquier conflicto. Cuando nuestro corazón está en paz, las acciones de nuestro enemigo pierden su poder sobre nosotros. El noveno paso es no aferrarse al rencor. El rencor es una emoción tóxica que envenena nuestra mente y nuestro corazón. Cuando nos aferramos al rencor, nos atamos emocionalmente al pasado y revivimos constantemente el dolor que nos causaron. Sin embargo, el budismo nos enseña que el rencor solo nos daña a nosotros mismos. Al soltar el rencor, nos liberamos de ese ciclo de sufrimiento y abrimos espacio para la paz y la compasión. Esto no significa que debamos olvidar o excusar el comportamiento de nuestro enemigo, pero sí que elegimos no cargar con esa negatividad en nuestro corazón. El décimo paso es reconocer la interconexión entre todos los seres. En el budismo, todos estamos conectados a través de la red de la vida. Lo que le hacemos a los demás, en realidad nos lo hacemos a nosotros mismos. Esta enseñanza nos invita a ver a nuestro enemigo no como alguien separado de nosotros, sino como parte de esa interconexión. Al entender que nuestras acciones tienen un impacto en todo el conjunto, podemos desarrollar empatía hacia los demás, incluso hacia quienes nos desean mal. Al tratar a nuestros enemigos con respeto y compasión, estamos contribuyendo a un mundo más pacífico y armonioso. El 11º paso es usar el silencio como estrategia. En ocasiones, el silencio puede ser más poderoso que cualquier palabra. No siempre es necesario responder a una provocación o entrar en una discusión. El silencio, cuando se usa con sabiduría, puede desarmar a nuestro enemigo, ya que rompe el ciclo de agresión y permite que la calma prevalezca. El silencio también nos da tiempo para reflexionar antes de actuar, evitando respuestas impulsivas que podrían empeorar el conflicto. En lugar de apresurarnos a defendernos o atacar, el silencio nos permite mantener la serenidad y la claridad mental. El 12º paso es aceptar lo que no podemos cambiar. El budismo nos enseña a aceptar la impermanencia y la naturaleza cambiante de la vida. No podemos controlar a los demás ni cambiar sus acciones, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Al aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro control, encontramos una paz profunda. Esta aceptación no es resignación, sino una comprensión profunda de la naturaleza de la vida. Al dejar de resistir lo inevitable, nos liberamos del sufrimiento y aprendemos a fluir con los eventos de la vida con gracia y equilibrio. Finalmente, el 13º paso es ser el ejemplo. La mejor manera de destruir a tu enemigo es ser un ejemplo de paz, amor y compasión.
Al vivir según estos principios budistas, no solo transformamos nuestra vida, sino que también inspiramos a los demás a seguir un camino de no violencia y sabiduría. Nuestro comportamiento puede tener un impacto profundo en quienes nos rodean, incluso en aquellos que nos consideran sus enemigos. Al elegir vivir en paz, nos convertimos en un faro de luz que puede influir positivamente en los demás.